ya estamos con la invitada de esta noche, es la honorable magistrada Rosana Isabel Vázquez Febrillet. Buenas noches, qué bueno que haya aceptado nuestra invitación. Gracias por venir. A ustedes muchas gracias por invitarme, me siento honrada y feliz de estar en un programa muy bien recibido por toda la población dominicana. Mi cariño sincero para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenida sea. Un Que placer, mañana. me llama la Increíble. atención uno de los temas que vamos a tratar y es sobre la extinción de dominio. ¿Qué es? Excelente pregunta porque nos da la oportunidad de llevar información a todos en un tema tan sensible, importante y una deuda para el país que tiene el país con toda la población mundial. Extinción de dominio es una figura bélgica que busca que el Estado dominicano pueda recuperar de manera rápida y de forma con garantía del debido proceso los bienes muebles e inmuebles que son origen de un ilícito, de un hecho ilícito. Y qué mejor tema esta noche para conversarlo con ustedes, justamente porque en el día de hoy hemos visto que el presidente de la Nación ha dictado un decreto designando una comisión o un conjunto de abogados expertos precisamente para recuperar los bienes de origen ilícito. Entonces, si tuviéramos esta ley, que aún no la tenemos penosamente, a pesar de que desde el año 2010 ya nuestra Constitución así dispone, si tuviéramos esa herramienta fuera todavía más fácil recuperar esos bienes de origen ilícito. Repitiendo, recuperamos bienes ilícitos a través de un procedimiento sencillo y le titulamos en favor del Estado dominicano. Con ello se busca desincentivar las redes criminales. Pero se está Doctora, hablando de mucho tiempo o los bienes recientes. Ese es uno de los puntos más conflictivos que ha tenido la ley de extinción o el proyecto de extinción de ley de extinción de dominio, y es justamente porque a nivel internacional y por la recomendación de las Naciones Unidas, por el proyecto de ley marco, se busca que esta ley siga o impacte a bienes adquiridos con anterioridad. Y ahí es que muchos constitucionalistas y muchos que están en contra de ella especifican o dicen que se viola el principio de la irretroactividad de la ley o de la no retroactividad de la ley, lo que no es cierto y yo no comparto. Entonces, retomando su pregunta, Bélgica, claro que podrán recuperarse bienes actuales y pasados siempre que se logre determinar que su origen es ilícito. Doctora, usted ha hecho referencia a una decisión recién tomada ahora, hace apenas una hora y pico, por el presidente Luis Abinader con un decreto donde crea un mecanismo de abogados encabezado por un santiaguero, por cierto. Sí, Polanco, el doctor Jorge Luis Polanco. El doctor Jorge Luis Polanco, que es muy conocido aquí en Santiago. Y a nivel nacional. Sí, así es, así es. ¿Y cuál sería la base legal que les serviría a ellos de apoyo para ser exitosos en esa difícil misión, desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista legal? Sí, muchas gracias, Mañana. Ciertamente, como usted dice, se torna un tanto difícil para ese conjunto de muy buenos abogados que han sido seleccionados iniciar el proceso de recuperación, aunque no imposible. ¿Por qué digo que un poco difícil? Porque actualmente las normas vigentes solo le permiten acompañar al Ministerio Público en calidad de actores civilmente constituidos para obtener al final del proceso una sentencia a su favor a favor del Estado, ordenando el decomiso o la indemnización en favor del Estado. Sin embargo, si tuviéramos la ley de extinción de dominio, estos abogados pudieran efectivamente y de manera rápida acudir ante un tribunal especializado, como dice el proyecto de la Ley de Naciones Unidas, para que los jueces verifiquen la ilicitud en la obtención de esos de esos bienes, la naturaleza de esos bienes o la destinación de esos bienes y sencillamente ordenen la extinción. Quiero aclarar que el término extinción lo que busca es expropiar o despojar a la persona de los bienes que tiene, que detenta, que posee, extinguirle esa propiedad
y no se ha hablado de la pérdida de derecho de propiedad porque muchas veces ni siquiera está titulado a nombre de la persona. Entonces, esta comisión de abogados, sin lugar a dudas, enfrentará una situación de dificultad porque tendrá que acompañar al Ministerio Público en los procesos que estén abiertos o que vayan a iniciar. Pero eso tendrá la dificultad del tiempo y no podrá tener el éxito que se espera o que la población demanda. Por el contrario, si tuviéramos ya una ley de extinción de dominio, estaríamos hablando de meses. Por eso la importancia de contar con este instrumento. O sea que no hay una ley de extinción. No, así mismo existe. Miren, en el año 2010, nosotros tenemos una constitución que es un referente en la región, una constitución hermosa. La reforma del año 2010 introdujo temas interesantísimos, figuras muy novedosas, institutos de protección de derechos fundamentales, y uno de ellos fue, en el artículo 51, la posibilidad de que el Estado extinguiera el dominio, la propiedad, la detentación de bienes a través de una ley de extinción de dominio. Quiere decir que es un compromiso de la nación desde el año 2010 tener ya esta ley, y estamos en el año 2021 y aún no la tenemos. Nuestro Congreso ha ventilado la misma en 3 oportunidades. En la última tenemos que reconocer que se sometió a opinión de todos los operadores para un poco consensuar el tema, pero ha habido dificultad y nosotros, a la luz de los ojos de la comunidad internacional, estamos quedando como incumplidores o como sencillamente un Estado que no se ha colocado en el momento adecuado y con la herramienta idónea para perseguir esos bienes. ¿Qué otros países usted conoce que tienen ya o implementan la ley de dominio? Muy bien, gracias Domingo, un placer saludarte, mi cariño para ti. Un placer para mí también. Tenemos en la región a Colombia, que ha sido pionero y que ha tenido muchísimo éxito, Honduras, tenemos México, Argentina recientemente, El Salvador, otros países como Panamá todavía están, al igual que nosotros, en proceso de implementación de la ley. Esto, señores, es una recomendación del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que busca impactar a las redes criminales, al crimen organizado. Básicamente, este tipo de redes lo que busca es incrementar sus patrimonios, introducir dinero al sistema financiero legal de un país para darle apariencia de legítimo, y comienza a crecer y a proliferar esos patrimonios que no están sustentados en un fin social, en un fin legítimo, en el trabajo tenaz del hombre. Entonces, hay que atacar ese tipo de situaciones, hay que impactarlo de forma certera. Y el proceso penal, lastimosamente, no ha dado el éxito que se espera en las naciones. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos que un proceso penal, y lo estamos viviendo con un caso público ahora mismo, requiere de un debido proceso riguroso, de las garantías de los ciudadanos imputados de que se puedan defender, de que se presenten pruebas que más allá de toda duda razonable demuestren la culpabilidad. Entonces imagínense, si cada vez que hay un proceso tiene que agotarse todo eso para poder entonces decomisar, que es lo que nosotros tenemos en la actualidad, decomisar esos bienes, las redes criminales en el interín siguen engrosando sus patrimonios. Entonces, lo importante es golpear de un principio. Domingo, olvidé decirte que Colombia fue pionera porque comenzó con los bienes de Pablo Escobar. Esa fue la ley que utilizó para poder perseguir y recuperar los bienes de Escobar que estaban, imagínense, diseminados en todo el territorio colombiano. Nosotros tenemos que llegar a eso prontamente, y ese es uno de nuestros anhelos, que hemos siempre estado detrás o formándonos en el tema de extinción de dominio, y cuando nos hemos reunido con compañeros de otros países en el tema, sentimos pena de que todavía como nación no la tenemos. ¿Y cuál ha sido su dificultad para aprobar esa ley? Oh, Bélgica, pregunta espinosa y difícil que de forma responsable voy a tratar de contestar. Entiendo, esto es una apreciación muy subjetiva, entiendo que la discusión, porque otros dirán otras cosas que a mí quizás no me compete decir, pero entiendo que la situación primordial que ha impedido que tengamos una ley de extinción de dominio es porque nuestra Constitución es muy sólida en cuanto a principios
o garantías constitucionales como son la presunción de inocencia y el principio de no irretroactividad de la ley. Con el primero, la presunción de inocencia, que es un estado, se entiende que toda persona es inocente hasta tanto se determine, más allá de toda duda, su responsabilidad penal. Entonces, como que un poco choca que alguien que es declarado absuelto o que le archivan la investigación o que no ha sido procesado porque todavía el órgano persecutor no cuenta con pruebas suficientes, entonces como que pierda la titularidad, el usufructo o la posesión de sus bienes. Como si yo soy inocente, a mí me van a quitar el Camaro, y como si yo soy inocente, me van a retirar los bienes inmuebles que tengo titulado a nombre de mis familiares. Entonces, eso ha sido una de las discusiones más fuertes que se ha tenido, además del tema de la irretroactividad de la ley. Paso a explicar. Todos sabemos porque además se protege a una persona que se está acusando y después sale que es inocente. Le toman esos bienes y no se lo devuelven. Con la ley de extinción de dominio, Bélica, podrá el Estado dominicano, al margen del proceso penal, al margen de la persecución penal, llevar ante, vamos a ponerlo figuradamente, ante el banquillo de los acusados, llevar los bienes. Si una persona tiene bienes que no puede demostrar su origen y que se sospecha y se tienen elementos fundados de que esos bienes tienen un origen ilícito, el Estado podrá perseguir los bienes sin tener que procesar al ciudadano. Es decir, el ciudadano no tendrá que responder de si robó, de si falsificó, de si estafó, si desfalcó el Estado. Sencillamente, si cuenta con un patrimonio cuyo origen no está claro y que no tiene cómo demostrar que adquirió él mismo en atención a su trabajo o a sus ingresos o a su estado económico, indudablemente entonces a través de una decisión jurisdiccional, es decir, una sentencia, perderá la titularidad y eso será titulado o pasará a poder del Estado dominicano. Es decir, que las declaraciones juradas que en este momento se han presentado y que se dicen que están abultadas muchas, podría ser un arma para poder, en caso de que tuviésemos esa ley, para actuar contra eso. Excelente, Domingo, muy correcto razonamiento. A partir de las declaraciones juradas, el Estado podrá tomar o hacer una radiografía de cada ciudadano. El que presenta la declaración y señala contar con unos bienes, indudablemente tendrá, si es requerido, interpelado o llamado, que avalar o demostrar de dónde obtuvo esos bienes. Y todo es medible. Los profesionales de la contabilidad y los expertos en economía y en administración financiera perfectamente pueden estimar o calcular la capacidad de pago o la capacidad de adquisición de una persona en base a sus ingresos, a su actividad económica, incluso al dinero que ha recibido a través de herencias o de juegos de lotería, etcétera. Si no lo puede demostrar, sencillamente proviene de un hecho ilícito, aquellos que no pueden ser exhibidos: narcotráfico, lavado de activos, corrupción judicial, corrupción administrativa, etcétera. Mira, el tema es apasionante y además es un tema que requiere de mucho tiempo. La magistrada sabe por qué yo lo digo. Porque en un país con tanta pobreza y donde hay tantos ricos, es difícil realmente impulsar una medida como la que estamos aquí tocando esta noche. Hay que reconocerle, por ejemplo, al ex senador Julio César Valentín, de aquí de Santiago, por cierto, quien dejó prácticamente ya como una resolución del Senado el tema de la extinción de dominio del proyecto de ley. Y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, magistrada, yo quisiera que usted le explique a la teleaudiencia. Hay mucha gente preguntando a través del Facebook y del Messenger. Cuando Ernesto Paulino Castillo, Quirino Castillo, o Quirino Ernesto Paulino Castillo, fue a Estados Unidos preso, fue atrapado con un cargamento de droga, negoció allá con las autoridades de Nueva York, pero vino y recuperó gran parte de sus propiedades y sigue siendo potentado.
¿Cómo se enfoca esto dentro de este contexto, magistrada, por favor? Excelente análisis que nos da la oportunidad justamente de llevar a la población el ánimo de la importancia de la promulgación de esta ley. Y es porque lo vivimos en ese caso público del cual podemos referirnos porque tiene sentencia firme. En esa oportunidad, el Estado Dominicano prescindió de la persecución del ciudadano Quirino Ernesto Castillo, Paulino Castillo, porque decidió darlo en extradición a los Estados Unidos. Al ocurrir esa situación, ya él no podía ser juzgado por los mismos hechos en nuestro país. Indudablemente, al no poder ser juzgado, no iba a ocurrir nunca una sentencia que ordenara el decomiso de sus bienes o de los bienes que él había obtenido alegadamente a través del narcotráfico. Quiere decir que ya no le podíamos tocar esos bienes. Si hubiéramos tenido una ley de extinción de dominio, a pesar de haber sido entregado a los Estados Unidos, perfectamente el Estado dominicano hubiera podido perseguir la totalidad de esos bienes. De ahí la importancia de contar con una ley de extinción de dominio. El proceso penal, comencé a comentarles ahorita esto, porque es bien importante y es el fundamento de este tipo de leyes. El proceso penal ha demostrado a través de los años ser ineficaz en la recuperación de bienes de origen ilícito, porque implica que la persona, para poder ser despojada de sus bienes, tenga que ser condenada penalmente para tener entonces de manera accesoria la pena de decomiso. Es decir, lo condenamos, lo privamos de su libertad, lo condenamos a una pena y además lo condenamos a la pérdida de sus bienes obtenidos de esa forma. Pero no tenemos el procedimiento expedito y rápido, que es la ley de extinción de dominio, que permitirá no perseguir al ciudadano, o porque el ciudadano muere, o porque el ciudadano es extraditado, o porque el ciudadano sencillamente no tenemos pruebas suficientes, pero sí podríamos perseguir los bienes. Recuerden que a ese ciudadano, Ernesto Castillo Paulino, el Estado tuvo que devolverle 200 millones de pesos. ¿Cómo? Eso. Increíble. No sabía eso. Claro que sí. Al término de su condena en Estados Unidos, él regresó al país y, por supuesto, al no haber sido condenado, no existe una sentencia de condena en contra de Quirino en nuestro país. Entonces, él, naturalmente, tenía derecho a recuperar sus bienes. Wow. Por esa razón estaba postulándose a senador por su... Sí, eso mismo iba a decir. Sí. Magistrada, usted aspira al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuántas personas más hay? ¿Y cuándo será la selección de estos jueces? Y el propósito, Bien, muy bien, gracias, Mañana, muy buena pregunta. Somos 68 los ciudadanos que hemos decidido participar de este magnífico evento que fortalece la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana. 68, pero solamente 4 vacantes serán cubiertas. Los 4 magistrados que fueron electos por un periodo de 9 años y que ya cesaron. La magistrada Katia Miguelina Jiménez, la magistrada Ana Isabel Bonilla, el magistrado Wilson Gómez y el magistrado Hermógenes Acosta. Pero inicia mañana el proceso, vistas públicas, toda la población podrá observar y con ello legitimar. Y he decidido asistir porque entiendo que República Dominicana ha ido caminando hacia una institucionalidad, hacia procesos pulcros, reales, nobles, y asisto porque entiendo que reúno las competencias, que puedo aportar muchísimo, porque puedo seguir sirviendo. Yo tengo 24 años en el sistema de justicia, 15 años. ¿Y cuántos años de edad? Porque las mujeres no dicen los años, pero es que magistrada se ve muy joven. Ay, gracias, le agradezco, Bélgica. Yo recién cumplí en agosto 45 años. Ingresé muy joven al sistema de justicia. Recorrí todos los escalafones del servicio administrativo, oficinista, secretaria, abogado ayudante de corte, de primera instancia, hasta que concursé con 269 personas y ingresamos 10 a la Escuela de la Judicatura en el año 2004. Y luego ya me juramenté como juez de paz
en el año 2004, en diciembre. Desde entonces estoy. La verdad que tenerla ahí en el Tribunal Constitucional es un orgullo para los dominicanos y para las mujeres. Gracias. Por la capacidad. Es de San Cristóbal. No, yo soy de la capital, pero mi mamá y mi papá son de San Pedro de Macorís. Y quiero mucho la zona sur y quiero mucho el Cibao. A mí me encanta Santiago de los Caballeros, me fascina. Es una ciudad hermosísima, exquisita y su gente muy cálida. Ay, muchas gracias por lo que nos compete a nosotros. Estamos transmitiendo mañana. Ella está en Santo Domingo. Sí, yo lo sé. Ella está en la capital dominicana. Yo solamente quiero, ya en la parte postrera de la entrevista, la parte final, decirle de aquí, y lo digo con todo el corazón y con toda sinceridad, el país entero perdería una excelente oportunidad de tener una estrella que nos represente a todos, que nos sintamos todos representados dignamente en esa magistrada que está ahí. Hermosas palabras que me llenan de compromiso, me honran y colocan en mi corazón y en mi alma el compromiso de hacerlo bien. Estoy feliz de participar de este proceso de elección ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Me presentaré ante ellos el próximo, creo que el lunes o sábado, todavía no he sido llamada para decirme el día, con la misma humildad que me caracteriza, poniendo a disposición de la población dominicana algo que para mí es lo primordial, el deseo de servir. Amo el derecho constitucional, entiendo que es transversal a todas las materias, lo he vivido en cada paso, en cada actuación, me he formado en ese sentido y pienso que llegó el momento de presentar mi posición, mi disponibilidad para ser tomada en cuenta si así lo estima de lugar la población. Nosotros apoyamos esta elección. Gracias. Desde aquí, desde Santiago, para el mundo. Mándenme buena vibra. Así es. Ya la tiene. Así. Muchas gracias, magistrada. A ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Espero que no sea la última y volveremos a vernos pronto. Y espero que siempre cuando sea parte del Tribunal Constitucional estará aquí. Claro, feliz. Gracias. Eso es un hecho. Ay, Dios la oiga. Amén. Un abrazo a todos. Bien. Gracias. Bien, vamos a la pausa, venga. La magistrada Rosagna Isabel Vázquez Febrillet, una mujer joven con mucho talento, mucha capacidad, humilde, no humilde en el sentido de la palabra, que es una persona así, por así, sino con mucha riqueza, pero con riqueza espiritual, pero con humildad. Así que muchas gracias.